Hola, ¿qué tal? Soy María Julia Poiré, autora del cuento El último habitante de Pecuén, cuento que hicimos junto a Maricel Schebelbein, Gustavo García y Josefina de Dominicis. Sí, estamos los cuatro en la tapa. La autora, que soy yo, los dos ilustradores y la editora, porque este es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo en el que todas las partes fuimos necesarias para lograr este resultado. ¿Y de qué trata El último habitante de Pecuén? El título habla de un título previo que le pusieron antes los medios de comunicación a una persona, don Pablo, que después de la inundación de Pecuén, de la villa de Pecuén, que era una villa turística que en 1985 se inundó, quedó bajo las aguas saladas del lago de Pecuén, empezó a ir a las ruinas y los medios de comunicación lo titularon El último habitante de Pecuén. Título que le trajo algunas polémicas en su comunidad, que generaba controversia, daba mucho que hablar, y que esta historia cuenta, o este cuento relata lo que pasó en el 85, las características de este lago y lo que nos imaginamos que le pasaba a la persona cuando escuchaba las voces de la comunidad en relación a si era un legítimo último habitante o no. Y hay algo fundamental en este cuento que nos pregunta ¿qué es ser habitante de un lugar? ¿Qué implica habitar un lugar? ¿Es solamente dónde nací? ¿Dónde nací ya define de dónde soy habitante? Ustedes, ¿dónde habitan? ¿Dónde deciden habitar? Esa es la pregunta que está atravesando este cuento. También nos cuenta parte de la historia de la provincia de Buenos Aires, de nuestro patrimonio natural, la villa de Pecuén, ubicada cerca de Carué, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tiene una característica muy particular, que es un lago 10 veces más salado que el mar, igual que el Mar Muerto, donde cuando uno se acuesta, flota. Y que como es tan salado, después de la inundación, cuando el agua bajó, las casas quedaron en ruinas. ¿Y cómo es? Carué es un pueblo de 10.000 habitantes, en Pecuén ya no vive nadie. ¿Y cómo es escribir sobre una persona de la localidad? ¿Hay en un pueblo de 10.000 habitantes un personaje en un cuento? Y para nosotros y nosotras que hacemos este equipo, debe haber más de uno. Pero nos focalizamos en uno que generaba esta controversia y que a mí, que no nací en Carué, cuando me vine a vivir acá hace 8 años, me llamaba mucho la atención. Todo el debate que producía si era el último habitante de Pecuén o no. Debate que obvio está atravesado no solo por lo que cada uno piensa, sino por un dolor muy grande, que es el dolor de la inundación, del haberlo perdido todo. Un dolor que afecta a cada una de las personas, pero que por supuesto afecta a toda una comunidad. A la comunidad que vivía en Pecuén, a la comunidad que vive en Carué, que también trabajaba en Carué, en Pecuén, de Carué, que trabajaba en Pecuén, un trabalenguas, porque era un centro turístico que estaba muy ligado a lo productivo. Entonces también desde el dolor es que hablan esas personas. ¿Y cómo es identificar a un personaje de la comunidad? Primero les voy a contar algo. Este cuento surgió por una idea que fue: nosotros participamos en una biblioteca que es del otro lado del árbol. Ustedes tal vez conozcan alguna porque hay varias en la provincia de Buenos Aires. La más grande es de La Plata, pero también está en Olavarría, en Bolívar, en distintos lugares y también en Carué. Cuando nosotros la armamos en Carué dijimos: queremos que en los estantes de la biblioteca haya un montón de cuentos, pero que también haya historias de nuestra comunidad. En nuestra comunidad hay historias por contar. Nosotros comenzamos por esta, pero quedarán muchas. Y cuando pensamos en este personaje, era una persona.
que vivía en nuestra comunidad, que iba y venía, que lo cruzábamos con la biblioteca, que cuando Gustavo lo estaba pintando, un día se lo encontró en la ferretería y lo miraba y lo miraba y lo miraba con esos ojos de quien te tiene que dibujar. Y que es un cuento, y los cuentos invitan a la fantasía e invitan a poner a jugar la imaginación y a desordenar u ordenar de otra manera aquello que conocemos sobre las personas del lugar. Hacernos preguntas y inventar respuestas a partir de lo que imaginamos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos y demás. Esperemos que este cuento los ayude a conocer un poco más de la provincia de Buenos Aires, de nuestra identidad, de nuestro patrimonio natural, de nuestra historia, pero que también los anime a mirar con otros ojos a las personas o personajes de su comunidad.